Hola, buenos días, tardes o noches. El día de hoy inauguramos una nueva sección llamada Divulgación Histórica, en este canal en la cual veremos y analizaremos acontecimientos y eventos de la historia de diferentes países alrededor del mundo. Para comenzar daremos un repaso al Imperio Español, veremos sus orígenes, hazañas y sus combates, caída, sus herencias y impacto en la cultura de otros países, así como su relevancia e importancia que tuvo en los tiempos de la antigüedad. Sin nada más que decir, comencemos de una vez. Todo comenzó en el siglo II en la península ibérica. En ese entonces los reinos cristianos, los cuales eran Portugal, Navarra, Castilla y Aragón. Recuerden estas dos últimas ya que serán importantes más adelante. En ese entonces estaban combatiendo para expulsar a los musulmanes de la región. Tiempo después, en el siglo XV, más concretamente en 1479, cuando las coronas de Castilla y Aragón se unificaron formando de esa manera España. A partir de ese punto se aliarían con Portugal para seguir combatiendo contra los musulmanes. Cabe aclarar que en esta época el idioma español estaba en una etapa muy primitiva. En años posteriores se ganarían la reputación de ser excelentes guerreros. Y ya para terminar con este punto, mencionaré que su símbolo característico era la aspa de Borgoña. Con el descubrimiento de América en el año de 1492, en esas instancias las principales potencias europeas comenzaron a establecer colonias, en el caso exclusivo de España. Estos se establecieron varias, esto hizo que obviamente se generaran conflictos con las poblaciones nativas. De aquí quisiera mencionar dos acontecimientos los cuales considero yo que son los más destacables. El primero siendo los combates contra el Imperio Inca. Este conflicto duró alrededor de 40 años. Lo segundo sería la caída de Tenochtitlán. Esto significado el fin del Imperio Azteca. Sé perfectamente que existieron más civilizaciones y más acontecimientos, pero eso quiero verlo más a detalle en otro video. Durante este periodo los españoles imponieron su idioma y religión, además de explotar los recursos naturales de las distintas regiones como por ejemplo los minerales, e introducir plantas y animales a los ecosistemas, y al mismo tiempo tomaron parte de la flora y fauna de aquí y la introducieron en partes de Europa. En fin, pasemos con el siguiente punto. Pese a su poder económico y militar, los primeros problemas empezarían a aparecer, el primero siendo algunos desacuerdos internos. Otro problema fue la aparición de grupos independentistas, aunque en un inicio no representaban una amenaza. Otro inconveniente surgió en el siglo XVIII, cuando tuvieron pequeños enfrentamientos contra Portugal en la frontera, pero todo se pondría peor en 1807 con la traición y posterior invasión por parte de Francia. Ante esta situación, España se volvería a aliar con Portugal, pero fueron rápidamente superados. Esto provocó debilitar económica y militarmente a España, y tuvo como consecuencia que los grupos independentistas tomaran ventaja y desembocó en la pérdida de muchas de sus colonias. El punto de quiebre se generó con el conflicto con Estados Unidos, debido a la intervención en Cuba. El resultado fue muy desastroso para España, terminando con múltiples pérdidas y bajas, y la pérdida del territorio de Cuba. Fue así como en 1898 se declaró el fin del imperio. Debido a los procesos de colonización, varios países terminaron heredando varios aspectos. El ejemplo más claro es el idioma. Aunque depende de la región, puede haber variaciones en el acento, y con el paso del tiempo surgieron palabras originales. Esto se ve reflejado en gran parte de Latinoamérica. Lo segundo sería la arquitectura. En algunos países y en algunos pueblos aún se puede encontrar arquitectura hispánica o con influencia de esta. Lo tercero sería la religión, esto ya que es parte de la cultura de muchos países. Además de la gran cantidad de iglesias construidas, esto último también va de la mano con la arquitectura. Ahora daremos
tenemos unas cuantas curiosidades. La primera, siendo que si bien las colonias en América son las más entre comillas relevantes, hay que tomar en cuenta que hubieron pequeños asentamientos y otras colonias en varias partes del mundo, tal como lo ilustra este mapa. Otro acontecimiento fue la creación de los tercios. Estos fueron una unidad militar de España, los cuales se caracterizaban por su eficiencia en combate. Lo último de lo que quisiera hablar serían las batallas de Caguyan, los cuales fueron unos enfrentamientos contra grupos armados marítimos en los asentamientos en Filipinas, aunque no quiero entrar mucho en detalle en esto, ya que me gustaría que lo investiguen por su cuenta. Eso fue todo por el vídeo de hoy. Sé que en esta ocasión fue un tanto diferente a lo habitual, pero no se preocupen, esto solo fue un pequeño experimento. Quisiera dar las gracias al usuario Greensul. Él es un colega mío el cual tiene una serie de vídeos hablando sobre temas científicos y precisamente me inspiré en su trabajo. Se los recomiendo bastante. Sin nada más que decir, me retiro dejando unos cuantos saludos. Hasta la próxima.